Así que para tratarlo tenemos a nuestra psicóloga experta ya de la casa, doctora Joana Monroy. Buenos días. Buenos días, Laurita, ¿cómo estás? Preparada para este tema porque en realidad se calla mucho. Los niños no expresan cuando están sufriendo de acoso, cuando alguien se está burlando de ellos, y precisamente es que hoy nuestro tema es cómo te ven, te tratan, y uno se encuentra con casos en que dentro del colegio los niños se burlan por la apariencia física, que porque es obeso, que porque es bajito, que porque es flaco, que porque usa gafas, que porque es el pelinegro, que porque es pelirrojo, que es... Hay tantas cosas que en medio de ese compartir o de ese socializar no se dan cuenta que pueden llegar a hacer sentir mal al otro compañero. Claro que sí, el bullying o acoso se trata precisamente de eso, de tomar una característica física, social, psicológica o de apariencia o de cómo te vistes y hacerte la vida imposible a raíz de esa cosa que te caracteriza. Entonces sucede bastante, como tú dices, los niños suelen no decir porque se sienten culpables o dejan pasar hasta el momento en que ya definitivamente no aguantan o toman medidas de manera por cuenta propia para poderse defender de esta situación. Hablando de medidas, doctora Joana, me hace caer en cuenta esas noticias de niños que llegan hasta el punto de suicidarse, de quitarse la vida, de tanto acoso, de que no logran ni siquiera desahogarse con sus padres porque de repente hasta los amenazan o empiezan a burlarse que porque da quejas a los docentes. Ya ellos logran como coger ese problema, lo interiorizan, pero no lo exponen. No lo exponen. Sí, y esa es una de las principales características. Es cuando al niño se pone contra la pared, se acosa, pero sobre todo se le advierte que si llega a contar algo es porque es una nena, porque es un incapaz. Entonces se hace como un tipo de encerrona total para mantenerlo bajo el control del acosador y para que se sienta tan mal que definitivamente o abandone o acceda a todas las consecuencias que trae ser la víctima del acoso, porque no solamente es el acoso, a veces estos chicos que acosan sacan provecho económico o material o circunstancial de ese niño que se ve agobiado y que no es capaz de pedir ayuda. Muy bien, así que vamos a desarrollar el tema. Comencemos con esa palabra que es en inglés, bullying, pero ¿qué traduce? Viene de... así como los perros, los bulldog, entonces viene como de la fuerza, como del toro, es un arrinconamiento, pero pues en español lo llamamos acoso, ¿sí? Entonces es esa conducta de ataque continuo, reiterado por cierto espacio de tiempo, tiene que suceder por más o alrededor de 3 meses para que podamos considerarlo como tal acoso. Bueno, vamos a identificar ahora ciertas características para que los padres de familia vayan analizando si sus hijos presentan alguna de ellas. Así que hoy nos vamos a enfocar en el acoso, pero acoso escolar. ¿Listo? Entonces la primera. Existe un predominio de poder del acosador sobre la víctima. Claro, entonces puede ser... Usualmente siempre escogen a niños en menor rango, entonces de un curso inferior o de menor estatura o apocado. Un niño usualmente tímido suele ser muy fácil víctima de bullying. Entonces hacen unos primeros intentos y como ven que es blanco fácil, pues entonces el acosador y quienes lo apoyan, porque usualmente no es solo un niño, sino que tiene como una pequeña pandilla. En el grupo. Entonces le hacen como eco a ese proceso de acoso para apocar al niño. Listo. Segunda de ellas, miedo continuo ante la presencia de su agresor. Claro, porque ya saben qué le va a pasar. Entonces, si es el que lo pellizca, el que le pega, el que lo empuja, el que le roba los útiles escolares, el que lo esconde, como hemos visto por ahí en algunas series de televisión, lo llevan al baño y le hacen infinidad de cosas, entonces pues obvio, siempre trata de evitarlos, pero cuando se los encuentra de frente y es inevitable el contacto, pues tiene una sensación de miedo horrible. Y yo creo que ese tipo de señales sí se pueden identificar cuando los padres asisten a esas reuniones, entregan informes y demás y ven si sus hijos corren o evitan estar al lado de un compañero. Porque claro está, como no lo manifiestan, sí se puede reconocer si su hijo tiene miedo a
estar frente o al lado de alguien, de ese agresor en este caso. Vámonos con la siguiente y dice, las agresiones son constantes. Sí, como te decía ahorita, para que sea bullying, pues tienen que ser acciones reiteradas durante X cantidad de tiempo. Usualmente puede ser 2, 3 meses en los cuales el niño ha sido víctima de empujones, de burlas, de robo, porque también pues otra característica es que le esconden o le roban sus onces, sus útiles escolares, sus pertenencias o se las esconden. Entonces, pero esto, si sucede una vez, pues se trata como una conducta no adecuada, pero si dura más tiempo o son repetitivas las ocasiones, ahí sí lo podemos considerar bullying. Y es que todo me amerita pues que se le preste atención. Fíjense que a mí en el colegio me pasaba que un compañero se burlaba de mi segundo nombre. Yo me llamo Melisa y me decía, ay, usted es Laura Mestiza, y pasaba y se reía y se burlaba, mestiza, mestiza, mestiza. Y yo la primera vez dije como que, ay, bueno, no, me sentí mal, porque no me gustaba que se rieran de mí, se burlaran de mi nombre, pero lo empezó a hacer repetitivo, que yo lo que hice fue decirle ya a mi papá, le dije, papá, hay alguien en el colegio que se está burlando de mi nombre, no me gusta, me hace sentir mal, había llorado, porque yo le decía que no me dijera eso, y efectivamente mi papá sí fue hasta el colegio, se habló. Esa persona hoy en día de hecho es muy amigo, pero me pide disculpas porque a pesar de que la gente crea que son cosas de niños, ay, son cosas de niños, no le presten tanta atención o a veces ni le creen al mismo niño, y hay que de verdad darle sentido a esos sentimientos como tal que uno expresa. Si le duele es porque le duele. Claro, porque uno de los objetivos del bullying es apocar, ¿sí? Es disminuir, es alejar al niño. ¿Sí? Entonces, sí es importante que si un niño manifiesta, prestarle atención inmediatamente, porque si le echamos la culpa, lo hacemos sentir culpable, no le creemos, como eres de exagerado, pues entonces nunca más va a volver a comentar y puede estar viviendo toda una tormenta en el colegio. Y ahí es donde los niños llegan a tomar decisiones muy dolorosas. Sí, señora. Vámonos con la cuarta y dice, las conductas incluyen agresiones verbales, físicas y psicológicas, que de hecho ya vamos a hablar más adelante en específico qué compone cada una de ellas. La siguiente dice, las víctimas disminuyen su rendimiento académico. Claro que sí. Empiezan las primeras características o las primeras acciones es negarse a ir al colegio, como que hoy no quiero, se inventan que les duele el estómago, que les duele la cabeza, acciones evitativas, entonces no quiero ir. Y como están constantemente preocupados porque el agresor usualmente es en el mismo salón, en el mismo curso, entonces están pensando todo el tiempo en cómo defenderse o en el sufrimiento que están experimentando y pues se desconcentra totalmente de su proceso escolar. Entonces esa es otra de las características. Si un niño usualmente es muy aplicado, es muy juicioso y de un momento para otro empieza a tener mal rendimiento escolar, hay que estar alerta. Muy bien. Y cerramos con los testigos de las acciones violentas no participan. Estos son los agresores pasivos. Ay. Entonces son ese grupito, la pandillita que le apoya, pero también están el resto de compañeros del salón que son estos, que se dan cuenta y se ríen y comentan entre ellos, pero no son capaces de ir a decir. ¿Por qué? Pues porque le pueden también hacer bullying a ellos por comunicar la situación. Entonces, ojo con esto. Incluso si uno no le cree a su hijo, puede ser partícipe también, pues pasar a ser parte de este grupo. Les recomiendo a los padres de familia que se vean con sus hijos, los que tengan la posibilidad de tener Netflix, hay una miniserie que se llama Escuela de Señoritas. Es de otra cultura, pero en realidad se presenta el tema del bullying y cómo están los agresores pasivos. Ya les tengo palabra a ellos, que son hasta los que se callan o que sean testigos de todo lo que sucede. Ahora sí, vámonos con los tipos de bullying, Doc. Vienen por aquí los físicos. Bueno, entonces pegar, maltratar, empujar, puñetear, amarrar, todo ese tipo de acciones que tienen que ver con la corporalidad es definitivamente, aruñan, hacen parte del acoso físico. Entonces, ¿qué hacen los niños? Ocultan. Entonces, por ejemplo, acá que tenemos un clima cálido, de repente el niño empieza a ir con chaqueta al colegio, entonces es para tapar aquellas situaciones que pueden hacer evidente el acoso físico. No, o que dicen me caí, me golpeé.
pero todo antes de confesar la verdad. Le Porque suceden cosas de repente que no tienen explicación, pero las cubre para evitar que el papá vaya al colegio a preguntar y pues sea evidenciado delante del agresor. Siguiente, el gesticular. O acoso psicológico también puede ser. Entonces es hacerle maromas, hacerle señales de alerta. Entonces ese es el acoso silencioso, en donde ya sabes qué va a pasar, lo espero afuera, Las qué miradas trajo para hoy. amenazantes. Sí, o entonces si trata, por ejemplo, un niño de integrarse a un grupo, porque ese es el otro tipo de bullying, y el niño viene a integrarse, el acosador le hace que bueno, que ya sabe que ahí no pertenece y entonces debe devolverse. Esas señas, esas que también van y uno se siente como cohibido, como presionado, como que por ahí ni pasa. Que son peores que una palabra. Sí, señora. Siguiente, tipos de bullying. Estamos viendo en este momento, viene el verbal. Entonces, también es muy difícil porque se usan palabras, entonces lo que tú decías, se burlaban de tu apellido, de tu nombre, o se burla de la característica física, entonces, por ejemplo, si es muy delgado el niño, entonces se le ponen el apodo y entonces con ese apodo magnifican otras palabras que tengan que ver con esa situación, hacen chistes, hacen comentarios, riegan chismes, entonces es que fulanito tiene tal cosa o es que hizo tal cosa, pero tiene que ver con esa característica por la cual está siendo atacado. Sí, crean rumores, sobre todo, y que la gente comienza a creerlos y el último que le creen es al de la víctima. Sí, claro que sí. Bueno, y cerramos con el cibernético, que está hoy en día tan de moda, y como tienen el acceso a redes sociales y demás, ya no hay límite para hacer caer, digamos, a alguien en el tema del acoso. Claro, es el más difícil de controlar porque se expande en un momento y sobre todo los acosadores pasivos, que es el público, pues son los encargados de hacer o distribuir estas chanzas o estas burlas que se hacen en redes sociales. Entonces es muy difícil de manejar, es muy difícil de detectar si los papás no están pendientes de las redes sociales. Por eso se hace énfasis en que un niño menor de 14 años no debe tener redes sociales, porque esto hace más fácil el acceso a los chicos abusadores. Y de hecho como que uno expone también más a los hijos a que estén constantemente ya viendo cosas que en realidad ellos deberían estar estudiando, ¿no? Claro, porque tú como mamá puedes publicar una foto que te pareció hermosa de tu hijo y lo etiquetas y resulta que a los compañeritos les parece eso espectacular para burlarse, entonces distribuyen, hacen memes, los chicos tienen estos memes conocidos hoy en día, hacen parte del ciberacoso, entonces le hacen un meme con la foto y eso se distribuye o se propaga fácilmente y pues tú lo hiciste como mamá orgullosa, emocionada y con una ternura por alguna situación que ocurrió, pero por eso es que los niños no deben tener redes sociales activas. Muy bien, vayan recibiendo consejos. Y vámonos, Doc, enviamos varios mensajes de texto porque los padres de familia prepararon ciertas preguntas para el día de hoy. Así que vamos a ir a tratar de resolver una a una. Vamos a comenzar con esta dinámica. Tenemos 5 casos. El primero de ellos abre pantalla digital y dice: mi hijo lleva 2 semanas llegando con morados por todo su cuerpo. Le pregunto qué sucedió, pero me saca excusas y se va a su cuarto. Estoy desesperada porque no sé cómo llegarle a mi hijo para que me cuente la verdad. Bueno, ahí la forma adecuada es llegarle con amor, llegarle con mucha sutileza, preguntarle qué es lo que está sucediendo, ofrecer toda tu confianza y todo tu apoyo, decirle que te cuente que tú eres la única persona que lo va a apoyar y que le va a creer y que esas marcas pues no se hacen por arte de magia. Y ser constante y estar preguntando, pero si ya tu hijo no cuenta, pues debes ir a ver al colegio qué es lo que pasa, porque algunas veces en los colegios se observan las situaciones, pero se cree que son esporádicas, porque pues los docentes o las directivas no están constantemente dentro de un aula y no se pueden dar cuenta. Entonces es importante que si no tienes respuesta de tu hijo,
pues vayas al colegio y pregunte, hables con el primer contacto que es su docente, su profesor, le preguntes o le comentes para que de pronto a veces el profesor no se ha dado cuenta, pero si tú lo pones en la alerta, el profesor está más pendiente y puede detectar qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Vámonos con el segundo caso, señores. Abrimos nuestra segunda imagen y dice: mi hija tiene 13 años y me cuenta que hay 5 compañeritas que todo el tiempo le tiran papeles, le esconden los cuadernos, le hacen zancadilla para que se caiga, y en vista de eso fui y hablé con la docente, pero me indica que todo está normal, que ella habló con esas jóvenes y pues, ¿qué más puedo hacer si mi hija me dice que siguen los problemas? Ahí hay un plan de acción frente al bullying. Entonces ya se habló primero con el primer contacto, que es el docente. Si el docente pues no ha verificado o no se ha percatado de esta situación, pues lo que debemos hacer es ir con el coordinador o con la coordinadora, o sea, se escala, ¿sí? Entonces se le dice a la coordinadora, coordinador o a la atención psicológica, se le comenta sobre la situación que está presentándose para que ellos activen un proceso de observación y verificación para tomar cartas en el asunto. Muy bien. Vámonos con el tercer caso. Mi hijo es un niño de 8 años, sufre de una discapacidad en el habla y está siendo acosado desde el año pasado por 3 compañeros que hasta llegaron a golpearlo y amenazarlo. ¿Podrían acudir a las autoridades? Bueno, pues ahí las primeras autoridades, como lo comentaba anteriormente, pues son las autoridades en el colegio, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer si ya se detectó que sí? Se puede hacer una charla desde psicología de conciencia en el colegio, trabajando como la unificación y el respeto a las diferencias para tratar de aclarar el tema. Pero si sigue siendo repetitivo, fíjate que hay casos que han sucedido en donde hay niños que han quedado hasta en situación de incapacidad porque pues se presentan accidentes y puede tener alguna situación física que sea definitiva por no tomar medidas a tiempo. Pero ahí podríamos llegar a tocar el tema de la policía, de pronto alguna autoridad de ellos, o ellos no tienen ninguna... Porque es que yo sé que hay una línea, por decirlo así, de policía de infancia y adolescencia, pero no sé hasta qué punto ellos podrían llegar a intervenir en caso tal de que ni los docentes le dan a uno solución. Porque es que resulta que a veces los adolescentes son tan estratégicos o se apoyan entre ellos mismos: no, acá no está pasando nada, nadie está haciendo nada, lo está inventando el otro, no sabemos, y como tiene cómplices o el agresor pasivo, pues termina la gente creyéndole más a ese grupo que a la misma víctima, por decirlo así. Sí, pero fíjate que acá ya hay evidencias, entonces se trata de preparar al niño y decirle, bueno, si te amenazan, guarda la amenaza. O sea, eso es todo un protocolo que se activa, porque obviamente son menores de edad y no puede llegar un policía a retener a un niño de la nada. Por eso hay todo un protocolo de atención que se debe manejar en los colegios para cuando se presentan este tipo de casos. Si ya hay evidencias de que sí sucede, pues se deben llamar a los padres de familia del agresor. Psicología debe hacer un trabajo con el agresor y luego, si persiste la situación, ahí sí pueden intervenir otras autoridades. Acaba de hacerme caer en cuenta que existe el manual de convivencia en cada institución. Exacto. Y que por supuesto siempre está el psicólogo, que uno antes en el colegio veía al psicólogo como que no, yo no quiero ir, ¿por qué? Yo soy siempre llevan el del mal comportamiento y demás, pero fíjense que sí es la ayuda idónea para este caso. Sí, claro que sí, y pues no, el papá no puede pretender llegar con el policía porque pues se trata de un menor de edad. Entonces primero se activa todo el protocolo y por último, si ya hay situaciones que han puesto en peligro la vida del niño, sí se puede acudir, pero se debe acudir con la parte psicológica primero por parte de las autoridades, apoyo psicológico para tomar cartas en el asunto. Muy bien. Vámonos con el cuarto caso. Y dice: tengo a mis 2 hijos estudiando en el mismo colegio. Una de ellas me cuenta que su hermana ha estado distraída, introvertida y que ya no lo ve con sus amigas de siempre. Hace 2 días me llamaron del colegio que Camila ha bajado sus notas. ¿Esto podría ser caso de bullying? Puede ser que peleó con las amigas, como puede también ser un caso de bullying, y sí. O sea, cuando hay un bajo rendimiento escolar, siempre ha sido muy juicioso, muy buenas calificaciones, muy participativo y de un momento a otro
cambia, algo está sucediendo. Aparte, pues si la hermana, que es un observador activo, ya advirtió sobre la situación, sí hay que mirar qué pasa. Hay que hablar con la hermana, a ver qué cosas se ha dado cuenta, y hay que hablar con la niña, la hermanita que está siendo objetivo del bullying, para pues llevar todo un proceso en psicología para que podamos generarle la confianza y la tranquilidad de contar qué es lo que está sucediendo. Muy en bien. estos casos se debe ofrecer todo el apoyo y todo el hermetismo necesario. O sea, se debe trabajar con muchísima prudencia, porque tú no puedes llegar como papá a hacer escándalo al colegio, porque eso va a poner más en riesgo a tu hijo. Se debe ser muy prudente en el manejo de estos casos. Ok, y cerramos los casos con el siguiente. Me llamó la profesora de mi hijo, quien tiene 16 años, quejándose por el comportamiento agresivo que ha tenido con sus compañeros, diciendo que todos en la clase se quejan por su vocabulario y constantes golpes que da para que todos hagan lo que él diga. ¿Qué puedo hacer? Él me niega la situación. Fíjate que esto es algo súper importante en los casos de bullying, porque en los casos de bullying siempre se presta toda la atención es al niño que es agredido, pero yo siempre lo he dicho, sin duda a quien debe tratarse inmediatamente es al niño que está haciendo la agresión. ¿Por qué? Porque puede tener alguna dificultad, alguna frustración. Usualmente los niños que son agresores pues tienen algunos problemas en casa, están en familias de pronto a veces disfuncionales, están viviendo una angustia y una situación difícil en su entorno familiar, que lo expresan en su casa. De pronto en su casa no es fácil hablar, de pronto en su casa también es agredido, y donde van a deshacerse o a desquitarse de esa situación que están viviendo internamente es en el colegio. Entonces hay que prestar muchísima atención, y no solamente se trabaja con el niño agredido, sino principalmente con el agresor, porque eso puede ser también repetitivo en otras situaciones, y pues es un ser humano en formación al que hay que tratar y trabajar, porque pues más adelante puede tener otros rumbos que no son adecuados. Muy bien, así que cerramos con ese buen consejo, porque en realidad pueden estar hasta replicando el ejemplo de lo que ven en casa. Está pasando. Eso es bastante delicado. Pero bueno, doctora Joana, con esta forma concluimos. Le agradecemos el haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes. En redes la encontramos como Grace Joana 40 más. Grace Joana. Ahí tenemos la red social de nuestra psicóloga invitada en el día de hoy.